¿Y si Egipto nunca vivió para el presente? ¿Y si toda su civilización miraba más allá de la vida? Nos enseñaron que construían para reyes muertos, pero en realidad construían para la eternidad. Para ellos, la vida no era el final del camino, era solo el comienzo de algo más grande, algo que no terminaba con la muerte, algo que continuaba para siempre. Egipto no temía morir, temía desaparecer. La muerte no era un castigo, era una transición necesaria, un paso hacia la verdadera existencia. El mundo físico era temporal, el más allá era permanente. Por eso, la vida debía prepararte. Cada acción tenía consecuencias eternas. Cada decisión importaba más allá del tiempo. Nada se hacía al azar. Nada se dejaba sin propósito. Desde campesinos hasta faraones, todos compartían la misma creencia. La vida era breve, pero la eternidad no. El alma debía sobrevivir, y para eso debía estar preparada. Egipto desarrolló una visión única del tiempo, no lineal, no acelerada, circular y constante. El pasado, el presente y el futuro coexistían. Todo estaba conectado. El orden del universo debía mantenerse. Ese orden tenía un nombre. Maat. Equilibrio. Verdad. Armonía cósmica. Vivir bien no era suficiente. Había que vivir correctamente. Según el orden del universo, la vida cotidiana reflejaba esta idea. El trabajo tenía sentido eterno. La familia tenía continuidad espiritual. El conocimiento debía preservarse. Nada era solo para el ahora, todo apuntaba al después. Incluso el poder político, incluso la arquitectura, incluso la ciencia, incluso la muerte. El faraón no era solo un rey, era un puente entre mundos, un ser vivo con destino eterno. Gobernaba en vida, y gobernaría después. Su cuerpo era sagrado, su nombre debía recordarse. Su existencia no podía borrarse, porque olvidar era morir de verdad, y eso era inaceptable. Egipto entendió algo esencial. Lo que no se preserva, desaparece, y lo que desaparece, deja de existir. Por eso escribían, por eso grababan, por eso construían en piedra, no en madera, no en materiales frágiles. Querían vencer al tiempo, querían desafiar al olvido. Cada tumba era un mensaje, cada templo una promesa, cada ritual una garantía. No era superstición, era una forma de entender la realidad, una lógica distinta a la nuestra, donde la muerte organizaba la vida, donde el futuro estaba después del final, y donde nada terminaba realmente, solo cambiaba de forma. Pero esta visión tuvo consecuencias. Construir para la eternidad tiene un precio. Mantener el orden exige sacrificios. Nada de esto era gratuito. Nada era simple, y no todo podía sostenerse para siempre, porque incluso las civilizaciones eternas tienen límites, tienen puntos de ruptura, tienen decisiones irreversibles. Egipto preparó el alma, preparó el cuerpo, preparó el recuerdo, pero aún faltaba algo, algo fundamental para la eternidad, algo que no podía improvisarse, algo que debía construirse con precisión, no para los vivos, sino para el más allá. Y eso lo construyeron en piedra. La piedra era su lenguaje. Cada bloque contaba una historia. Cada columna sostenía un mensaje. Los templos no eran solo lugares de culto. Eran máquinas para la eternidad, diseñadas para durar milenios. Incluso los más pequeños detalles tenían sentido. Cada jeroglífico era un registro preciso. Cada pasillo guiaba el espíritu. Cada cámara escondía secretos de conocimiento. Las pirámides no surgieron por casualidad. No fueron meros túmulos gigantes, fueron fórmulas de ingeniería avanzadas. Sus dimensiones siguen desconcertando a los científicos. Sus alineaciones no eran azarosas. Señalan estrellas y ciclos astronómicos. Marcan el paso del tiempo. Controlan la luz y la sombra. Crean efectos que sorprenden aún hoy. Todo estaba calculado con precisión milimétrica. Cada templo era una lección. Cada pirámide, un manual de matemáticas. Las piedras se cortaban con herramientas que apenas comprendemos. Su logística era impresionante. Transportar bloques de toneladas era rutina. Todo sin maquinaria moderna. Todo con fuerza humana, animales y ingenio.
El plan era más importante que la fuerza bruta. La planificación superaba la improvisación. Cada proyecto era un testimonio de organización. La ciudad de Tebas era un ejemplo de ello. Calles alineadas con templos, canalizaciones que llevaban agua limpia, depósitos que almacenaban alimentos para siglos, almacenamiento pensado para asegurar la continuidad. Nada se dejaba al azar. La arquitectura reflejaba la economía. La política estaba inscrita en la piedra. La sociedad entera se estructuraba según un plan mayor. Todo apuntaba a preservar la eternidad. Los egipcios entendían la importancia del tiempo. Cada generación debía contribuir. Cada trabajador debía sumar a la obra mayor. Cada recurso debía aprovecharse al máximo. No desperdiciaban materiales. No dejaban que el conocimiento se perdiera. Los escribas eran esenciales, registraban cada paso, cada medida, cada ritual, cada construcción, para asegurar que la información sobreviviera siglos. Los artesanos eran especialistas. Cada uno dominaba su oficio a la perfección. Cortadores de piedra, canteros, talladores, pintores, escultores, arquitectos. Cada talento estaba alineado con un propósito mayor. Ninguna obra se hacía de manera improvisada. Todo estaba documentado, todo estaba previsto. La educación se transmitía con cuidado. El saber era la base de la supervivencia cultural. Pero la ambición no era solo terrestre. Todo apuntaba al más allá. Los templos reflejaban el cielo. Las pirámides imitan las estrellas. Sus ejes conectaban el plano terrestre y celestial. La arquitectura era simbólica y funcional. Todo tenía un doble propósito: servicio práctico y espiritual, un equilibrio entre lo material y lo eterno. Nada se construía sin un significado profundo. Incluso la economía estaba al servicio de la eternidad. El grano, el aceite, los metales preciosos, todo se almacenaba con visión a largo plazo. Cada recurso aseguraba estabilidad. Cada comercio contribuía a la continuidad. Los trabajadores recibían pagos y alimentos calculados. Todo medido con precisión. Todo pensado para no interrumpir la obra eterna. Los egipcios entendían que la infraestructura y la economía eran inseparables. Todo sostenía la supervivencia de la civilización. Sin embargo, incluso los planes más perfectos enfrentan límites. Las inundaciones, sequías o conflictos amenazaban el equilibrio. Y aún así, Egipto resistía. Generación tras generación, el legado se mantenía. Los faraones continuaban proyectos iniciados siglos antes. Todo debía preservarse, reforzarse y protegerse. Cada decisión tenía un peso enorme. Un error podía alterar el futuro. Una construcción mal planificada podía fracasar. Cada acción estaba bajo escrutinio divino y humano. Esta perfección no surgió por casualidad. Era el resultado de planificación, disciplina y visión. Era una civilización que entendía el tiempo en otra dimensión. Cada decisión era estratégica. Cada movimiento respondía a un propósito mayor. Cada recurso contaba. Nada se desperdiciaba. Nada se dejaba sin registrar. Y cada logro consolidaba la eternidad que perseguían. Pero incluso la eternidad tenía sus pruebas. Todo aquel orden necesitaba algo más. No bastaban piedras ni templos, tampoco bastaba la fe. Egipto se sostenía sobre el conocimiento, un conocimiento cuidadosamente controlado, registrado, transmitido, protegido. Los escribas eran la columna invisible del imperio. Sabían leer lo que otros no podían. Sabían contar lo que otros solo producían. Registraban cosechas, impuestos y rituales. Anotaban nacimientos, muertes y ofrendas. Su trabajo daba estabilidad al sistema. Sin ellos, el orden se desmoronaba. El saber no era libre. Era jerárquico, accesible solo a unos pocos. Aprender a escribir tomaba años. Memorizar símbolos, reglas y cálculos. Cada signo tenía múltiples significados. Nada era simple, nada era accidental. El conocimiento garantizaba poder. Quien entendía los números controlaba los recursos. Quien dominaba los textos interpretaba la voluntad divina. Así, religión y administración se unían. El orden social se volvía incuestionable. Todo parecía eterno. Todo parecía inmutable. Pero incluso el orden más estable enfrenta tensiones. El crecimiento exige adaptación.
La rigidez puede convertirse en límite. Egipto prosperó durante siglos, más que cualquier otra civilización antigua, pero su fortaleza también fue su freno. Cambiar implicaba romper el equilibrio, y romper el equilibrio era peligroso. Los faraones buscaban continuidad, repetir lo que funcionaba, mantener la tradición intacta, innovar solo cuando era imprescindible. El pasado era un modelo perfecto. El futuro debía parecerse a él. Esa visión dio estabilidad, pero también limitó la transformación. Con el tiempo, nuevas potencias emergieron, nuevas formas de organización aparecieron. Egipto seguía siendo grandioso, pero ya no era intocable. Sus estructuras resistían, su conocimiento sobrevivía, aunque el mundo cambiaba alrededor. Aún así, su legado no desapareció. Fue absorbido, copiado, reinterpretado. Griegos y romanos aprendieron de Egipto. Matemáticas, arquitectura, astronomía. Su influencia cruzó siglos. Incluso cuando el poder político se desvaneció, Egipto no cayó de golpe. Se transformó lentamente, como todo sistema antiguo, pero dejó una huella profunda, una forma distinta de entender el mundo, donde el orden era sagrado, donde el tiempo era circular, donde la eternidad se construía día a día. Su mayor logro no fueron las pirámides, ni los templos colosales. Fue la idea de permanencia, de continuidad, de memoria colectiva. Egipto nos recuerda algo esencial. Las civilizaciones no sobreviven solo por su poder. Sobreviven por lo que registran, por lo que preservan, por lo que transmiten. El conocimiento puede sostener imperios, pero también puede encerrarlos. Todo depende de cómo se use y de si se permite evolucionar. Egipto eligió el equilibrio, eligió la estabilidad, y gracias a ello duró milenios. Pagó un precio, pero dejó una lección clara. Nada es eterno por sí mismo. La eternidad se construye, se protege, se mantiene. El pasado no está muerto. Sigue hablándonos, en piedra, en símbolos, en silencio. Egipto aún nos observa, no como misterio, sino como advertencia y como legado, una civilización que entendió el tiempo mejor que ninguna otra. Cuando Egipto desapareció como poder, no desapareció como idea. Su mundo no se derrumbó de golpe, se filtró lentamente en otros. Sus dioses cambiaron de nombre, sus símbolos fueron reinterpretados, sus saberes viajaron sin permiso, pero nunca se extinguieron del todo. El Nilo siguió fluyendo, las piedras siguieron en pie, y el pasado quedó esperando. Durante siglos, Egipto fue incomprendido, visto como misterio, como superstición, como algo exótico y distante. Pero no era un enigma, era un sistema, uno profundamente racional, un mundo donde todo tenía función, donde la religión ordenaba la sociedad, donde el tiempo daba sentido a la vida, donde la muerte no era un final. Egipto no buscó dominar el mundo, buscó mantenerse en equilibrio, resistir el caos, retrasar el desorden. Ese fue su verdadero proyecto, no conquistar, no expandirse sin límite, permanecer. Y lo logró, más que cualquier otra civilización antigua. Miles de años con la misma visión, con los mismos símbolos, con la misma idea de orden. Pero incluso eso tiene un coste. El mundo avanza, las ideas se transforman, y lo que no cambia se queda atrás. Egipto eligió durar, no acelerar, no romper su propio equilibrio. Esa elección lo hizo único. Y también vulnerable. Hoy miramos sus ruinas buscando respuestas, pero quizás la respuesta está clara. No en lo que construyeron, sino en cómo pensaban. El progreso no es solo avanzar, a veces es conservar, a veces es resistir, a veces es saber cuándo no cambiar. Egipto nos recuerda que la historia no es una línea recta, es un ciclo, un equilibrio frágil. Las civilizaciones nacen, se estabilizan, se transforman y dejan huellas. Algunas desaparecen rápido, otras permanecen como ecos. Egipto eligió ser eco. Aún hoy seguimos aprendiendo de él, aún hoy seguimos descifrando sus símbolos, aún hoy seguimos fascinados por su visión, no porque fuera perfecto, sino porque fue coherente, porque supo quién era. El pasado no existe para admirarlo,
existe para entenderlo y para compararnos con él. Egipto no nos habla del ayer, nos habla del ahora, de nuestras decisiones, de nuestros equilibrios, porque toda civilización cree ser eterna. Hasta que deja de serlo, la pregunta no es cuánto duramos, sino qué dejamos. Egipto dejó orden, dejó memoria, dejó tiempo, y en ese legado silencioso aún hay una advertencia y una lección. Nada perdura por accidente. Todo se cuida, todo se decide, el pasado sigue observándonos. No desde la nostalgia, desde la experiencia. Egipto ya tomó su decisión. La mantuvo durante milenios. Ahora el turno es nuestro, de elegir qué conservar y qué transformar. Porque el tiempo nunca se detiene, solo recuerda a quienes supieron entenderlo.